dicen? Muy bien. Continuamos entonces, hermanos, con nuestro estudio y damos gracias al Señor por este tiempo que nos da de continuar hablando acerca de nuestra vida espiritual, de nuestro crecimiento espiritual y en especial sobre una vida de adoración. Quiero encomendar este tiempo delante del Señor a través de una oración. Lo hemos hecho antes, pero sin duda quiero entregar nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones delante de nuestro Dios. Honramos tu nombre, Señor. Solo tú eres digno de ser exaltado, de ser alabado. Y nos postramos en este momento delante de tu palabra, ante tus pies, para que tú hables y moldees nuestro corazón a través de ella. Quita todo aquello que impida tu verdad obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, de manera, Señor, que podamos ser moldeados cada día más conforme a tu palabra. Que tu palabra obre en aquellos que estamos debilitados, aquellos que están desalentados, que edifique nuestra vida cuando hemos tomado mal el camino. Y por sobre todo, Señor, que el Evangelio traiga fe a aquellos que están oyendo por primera vez tu palabra hoy día. En el nombre de Jesús te honro y te pido tu dirección de principio a fin. Amén. Bien, hermanos, vamos a solamente retomar un poco acerca de lo que vimos antes. Estuvimos hablando sobre estos tres conceptos que nos ayudan a entender un poco la adoración como parte de una vida cristiana. Veíamos que habían tres conceptos centrales: homenaje, que literalmente significa doblarse sobre la cintura, ¿no? Postrarse. Veíamos también servicio, que implica a su vez fidelidad y obediencia y reverencia. Y cuando pensamos en la reverencia, pensamos también en guardar los mandamientos de Dios, andar en sus caminos y alejarse del mal. Ya eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Ahora, veíamos también que Dios nos da los medios para una adoración aceptable. Recuerden, por ejemplo, el caso de los hijos de Aarón, Abiud, en el cual ellos quisieron entregar una adoración desde su propia interés, desde su propia voluntad, sin que Dios se los pidiera. Y Dios lo consideró algo repulsivo, algo que no fue aceptable, de tal manera que fueron consumidos en el mismo momento que ellos ofrecieron tal adoración, si lo pudiésemos llamar de alguna manera. Entonces, Dios, a través de su palabra y de la redención, nos provee, nos orienta, nos enseña cómo es una adoración que Él va a realmente aceptar. No cuenta aquí cómo yo quiero adorar a Dios, no cuenta aquí cuáles son mis intenciones, cómo me siento, sino que Dios ha regulado la adoración individual y también congregacional. Ya lo vamos a ver más adelante. También veíamos que habían dos extremos, el experimentalismo y el intelectualismo. El experimentalismo tenía que ver necesariamente con esa idea de sentir cosas, de percibir emociones, sentirse cómodo, agradable, pero también estaba el otro extremo, el intelectualismo, muy rígido, muy dogmático, que deja a la adoración sin fervor, que no es una adoración sincera. Y aquí quedamos. Aquí nos detuvimos la semana pasada y vamos a continuar y le invito a seguir estudiando. Estamos hablando entonces de los medios para una adoración adecuada. Primero, la revelación. Dios revela por su palabra cómo debe ser adorado. Ahora, no solo Dios lo revela por su palabra, sino que también Él se ha revelado a sí mismo por su propio Hijo. Y esto es importante. Vemos nosotros distintas formas en la cual Dios se ha revelado a la humanidad, pero la expresión sublime de la revelación de Dios es a través de Jesucristo, su Hijo. Y por ejemplo, nosotros notamos en Hebreos capítulo 1,
el autor diciendo las palabras siguientes, versículos 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esa es la forma en la cual Dios se reveló antes de Jesucristo, se reveló a hombres inspirados por Dios que hablaban de la palabra, pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y algo que notar en el texto, desde el texto original del texto griego, el artículo él no está incluido en el texto original. Nuestras traducciones lo usan por una cuestión de lenguaje, sin embargo deberíamos tener una mayor comprensión cuando leemos que en los postreros días nos ha hablado por Hijo. La palabra de Dios, la palabra viva que se reveló en el Verbo en Juan capítulo 1, es el Hijo y Él es la revelación suprema de Dios. Entonces, vemos aquí cómo Él se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces podemos notar que el Hijo ha revelado, es la revelación del Padre. Jesucristo es la revelación suprema. Y tenemos también sobre la misma idea en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en su primer escrito de Juan, dice, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. En nuestra versión dice Él le declaró, pero también en versión 60 dice reveló. Por lo tanto, Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado a través de su palabra, pero de manera suprema a través de su Hijo Jesucristo, quien nos permite hoy día acercarnos para experimentar una verdadera adoración a Dios. Dios, podemos notar también, que se ha revelado a través de su creación. Vemos en el Salmo 19, un versículo clave. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, podríamos también verlo en otra traducción como firmamento, denuncia, o también en el vocabulario actual, anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, toda la creación muestra su gloria. Esto es porque Dios se revela a través de la creación. Nadie puede negar la existencia de Dios porque Él se revela a través de la creación. Romanos capítulo 1, versículo 20 también nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. O sea, todo lo que es en esencia de Dios, lo podemos entender, lo podemos conocer, porque se ha revelado a través de lo que está creado, a través de lo hecho, de lo que está hecho, de modo que son inexcusables, no tienen excusa. Su poder y su divinidad es inexcusable. Entonces Dios nos revela que toda la creación nos conduce a adorar a Dios, porque muestra su gloria y porque todo lo creado hace que su poder y su divinidad sea inexcusable. Y otro medio también en la cual Dios se revela para nosotros, para entender cómo adorar, es a través de su obra, porque Jesucristo nos ha redimido por su sacrificio en la cruz. Hermanos, Jesús es el cumplimiento del tabernáculo y del templo en el Antiguo Testamento. Él es el encuentro entre el cielo y la tierra en el medio
que permite la reconciliación entre Dios y los hombres, entre una humanidad pecadora. Él es el centro de la salvación. Cristo, hermano, hace posible que a través de nuestra relación restaurada con Dios, podamos ahora tener acceso delante de la presencia del Señor. Por eso es importante que cuando nosotros pensamos en acercarnos a Dios, debemos entender que solamente es un privilegio que tienen los hijos de Dios. Porque solo Jesucristo, por su muerte, por habernos comprado a precio de sangre, nos permite acceder delante de su presencia. Y no nos acercamos por nuestros méritos, sino sobre la base del sacrificio y de la obra de Jesucristo, de su muerte en la cruz. Y si estamos en Cristo, podemos acercarnos a Dios confiadamente, con seguridad, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados, porque el pecado ha creado una barrera entre los hombres y Dios. Nos ha condenado eternamente a la perdición. Y solo la obra de Jesucristo, a través de su sangre derramada en la cruz, paga el precio de nuestro castigo. Y ahora, una vez que Él paga el precio de nuestro castigo, tenemos entrada, nuestra comunión con Dios es restaurada. Yo invito a quienes están hoy día escuchando nuestro estudio, reflexiona sobre tu vida. ¿Tienes realmente la convicción en tu corazón de que Él es tu Salvador y que tú y que cada uno de nosotros vamos directo, condenados al infierno? Pero Jesucristo obra para perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra comunión con Dios de tal manera que hoy día podamos tener esta gran bendición de adorarle. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay una forma correcta de adorar a Dios. Y la forma correcta de adorar a Dios solamente es como el mismo Señor Jesucristo lo enseñó. En el capítulo 4 de Juan, el Señor tiene una conversación con una mujer samaritana. Esta mujer samaritana comienza una conversación con el Señor Jesucristo tratando de desviar un poco la atención de sí misma. Y comienza la pregunta diciendo sobre el lugar, el dónde es apropiado adorar a Dios. Recuerde que los samaritanos y los judíos no se llevan. Por un lado, los judíos tenían el monte de Jerusalén para adorar, por otro lado, los samaritanos tenían el monte Gerizim. Y ellos no creían tampoco toda la revelación, no tenían toda la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Pero esa pregunta acerca de dónde es apropiado adorar a Dios, el Señor Jesucristo la va a utilizar para profundizar más allá, porque no tiene que ver con el dónde, tiene que ver con el cómo adorar adecuadamente a Dios. Y adorar adecuadamente a Dios, o la manera correcta de adorarle, es en espíritu y verdad. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración está centrada en Dios. No depende del lugar donde se realice, sino depende de cómo se realiza esta adoración, y debe ser a través de la obra del Espíritu Santo, porque debe ser en espíritu y en verdad. Jesucristo nos revela al Padre, Él es el medio para obtener a los verdaderos adoradores. Adorar, hermanos, en espíritu y en verdad implica reconocer a Jesús como la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo primero que debemos notar entonces es que
para adorar a Dios, y ya lo resaltamos en el punto anterior, para adorar a Dios verdaderamente debemos conocer la verdad. Debemos conocer la verdad, y la verdad es Jesucristo. No hay forma de adorar a Dios si no conocemos al Señor. Si Dios no está en cada persona, en cada creyente. ¿Sabe por qué? Porque una vez que conocemos la verdad, significa también que hemos recibido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros y nos conduce a adorar a Dios. La adoración no se puede separar si es que sea en espíritu o que sea en verdad. Primera Corintios capítulo 12, versículo 3 nos dice que nadie puede llamar a anatema a Jesucristo, ni nadie puede llamar a Jesucristo Señor, sino solamente por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros para reconocer que Jesucristo es el Señor, que Él es el Salvador. Entonces necesitamos la obra del Espíritu Santo, y nosotros que hemos creído en el Señor es porque el Espíritu habita en nosotros y tenemos esta bendición. Aquellos que no conocen la verdad, aquellos que no conocen al Señor, no tienen al Espíritu Santo, por lo tanto no pueden dar una adoración verdadera. No pueden dar una adoración a Dios porque no le conocen. Por lo tanto, la adoración es un privilegio de creyentes, es un privilegio de verdaderos hijos del Señor. Primera Corintios capítulo 2, versículos 6 al 14, vamos a desarrollar muchos versículos ahí, pero invito a pensar en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no conoce a Dios está muerto en el Espíritu. Pero nosotros hoy día que estamos en el Señor, estamos vivos para Dios. Y el Espíritu habita en nosotros, y como Él habita en nosotros nos permite dar una adoración verdadera. Entonces, hermanos, para adorar de esta manera debemos conocer la verdad, quién es Jesucristo, y vivir bajo el control del Espíritu Santo, que nos conducirá a vivir una relación íntima con Él. No hay otra forma, no son nuestros méritos. El Espíritu Santo debe controlar nuestra vida para poder vivir una vida de adoración verdadera, conforme a la voluntad de Dios, en espíritu y en verdad. Avanzamos. Y ahora vamos al segundo objetivo. Si usted puede revisar el inicio de nuestro estudio, eran dos los objetivos. Primero, describir qué es lo que era adoración, y después cómo esto se relaciona con nuestras disciplinas espirituales. Y para recordar un poco qué son las disciplinas espirituales, son medios para ejercitar la piedad. Pablo exhorta a Timoteo en el capítulo 4 de su primera carta a ejercitarse en la piedad. ¿Y cuáles son estos ejercicios? ¿Cuáles son los elementos de esta disciplina? La oración, el estudio de la palabra, la adoración, el ayuno, la proclamación del evangelio. Y ahora que nosotros vemos cómo se relaciona, ya conocemos qué es adorar a Dios, cómo se adora a Dios. Ahora es cómo se relaciona las disciplinas espirituales, los aspectos de nuestra vida cristiana, prácticos que nos van a conducir cada día más a ser como Cristo. Y especialmente como individuo, nosotros ya revisamos un versículo que está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Yo sé que lo conocen, pero lo reforzamos. Por tanto, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Como hemos planteado, la adoración implica toda nuestra vida en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos presentarnos como un sacrificio vivo.
Creo que lo mencioné antes, un sacrificio en el Antiguo Testamento se tomaba, se degollaba y se ofrecía al fuego. Lo que la expresión está diciendo aquí, ahora nosotros vivos nos vamos a colocar en el fuego. O sea, significa que debemos poner nuestra vida en sacrificio completamente para adorar a Dios. Es una dedicación completa para servir al Señor, que implica obediencia y es motivada por lo que Cristo ha hecho por nosotros. No, no trae cargo de conciencia, no trae molestia, no trae prejuicios, sino que entregamos nuestra vida adorando al Señor como sacrificio vivo, negándonos a nosotros, no como una carga, sino por una gratitud de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Alabar a Dios, hermanos, como un sacrificio vivo, adorar a Dios significa alabarle con nuestras palabras, trabajar en el ministerio y la proclamación del Evangelio, implica sin duda servicio, edificación mutua, y por qué no tampoco, por qué decirlo, implica que nosotros seamos fieles con ofrendas en lo financiero. Es una entrega completa, querido hermano. Entonces, lo primero que notamos es que la adoración es tiene un aspecto que es individual. El culto, la reunión, nuestra reunión congregacional o corporativa, no deja de lado lo que primero es nuestra adoración individual. El énfasis del Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios le adore en sus vidas individuales, en sus familias, y cuando también se reúnen corporativa o como congregación a adorar al Señor. Entonces, somos sacrificios vivos de manera individual cuando ofrecemos adoración a Dios. Y en respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, debemos presentarnos a Él como sacrificios vivientes. Pero la adoración no es solo un aspecto individual, sino también es junto a otros creyentes. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 señala y nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Porque antes de dejar de congregarnos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. La manera en la cual el cuerpo de Cristo adora al Señor es a través de la edificación mutua, y nos estimulamos al amor, nos estimulamos al crecimiento espiritual, de manera que eso lo hacemos también de manera congregacional. Porque dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Si nosotros queremos adorar a Dios de manera corporativa, hoy día deberíamos estar sufriendo, hermanos, porque no nos podemos reunir. Nuestro corazón debe estar angustiado de no poder estar juntos, alabando al Señor, estrechar nuestras manos, juntos estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy día de manera limitada lo hacemos a través de estos medios, pero no hay cómo estar juntos o no y exaltar nuestras voces al Señor. Cuando cristianos, hermanos, se unen como cuerpo local, como iglesia, nos relacionamos con Dios congregacionalmente, sí, pero lo hacemos principalmente como la familia de Dios que somos. Y a través de esta reunión, a través de la adoración congregacional, nos edificamos, nos estimulamos, nos reunimos para que la iglesia se mantenga edificada en la palabra del Señor. Hermanos, la Biblia nada dice acerca de ser individualistas o solitarios. Por mi cuenta, como yo esté, como me da lo mismo lo que piensen los otros, me da lo mismo si yo le caigo bien o le caigo mal a algún hermano o a alguna persona. Eso muestra que nuestro corazón está fallando en la adoración para con el Señor,
porque somos llamados a vivir una vida de adoración individual, pero también estamos llamados a vivir una adoración congregacional. Hermanos, algo muy relevante en la adoración congregacional es alentar a otros y ser alentados por otros. Dígame usted que no es un gozo ver cuando los hermanos se reúnen, no es un gozo ver cuando hermanos llegan a la reunión y podemos adorar al Señor y escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque somos estimulados en nuestra relación espiritual como familia del Señor. ¿Cuántos, por ejemplo, extrañamos nuestras reuniones virtuales? ¿Cuántos no vemos? Y tristemente no le vemos porque tenemos limitancias. Entonces, sin duda, dentro de esta adoración junto a otros creyentes, necesitamos también reunirnos en algún momento y oremos al Señor para que podamos tener esta oportunidad. Pero ahora que nos enfoca el tema, nuestra adoración también es junto a otros creyentes. Por último, hermanos, llegamos a nuestra conclusión. La adoración, entonces, es un medio, pero también una finalidad, porque la adoración es para la gloria de Dios. Y es muy interesante lo que nos dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Porque somos transformados cada día para ser como aquel a quien adoramos. Mire, cuando nos acercamos al Señor, tenemos esta experiencia. Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando adoramos a Dios, cuando estamos delante de su presencia, somos transformados día a día en aquel quien es nuestro Salvador. Considera el objeto de la adoración, hermano, que es nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro gozo. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Solo Él es digno de ser adorado porque Él es Creador y Redentor. La adoración verdadera implica humillación, servicio y reverencia. Dios nos enseña cómo ser adorado. Y la adoración, hermano, verdadera es en espíritu y en verdad. Y no adoramos solamente como seres individuales, sino también lo hacemos junto a otros cristianos. Qué maravilla, hermano, como Dios habla a nuestro corazón para corregir la forma en la cual estamos conduciendo nuestra vida en adoración. Quiero invitarles a orar. Que la palabra transforme nuestra vida, transforme nuestras prácticas y que pensemos en que nuestra adoración debe ser real, completa, en espíritu y en verdad. Y si no conocemos a Cristo, si no conocemos la verdad y el Espíritu aún no mora en nosotros, oramos para que Dios traiga fe y obre en aquellos corazones. Sin duda, Dios puede hablar y puede hacer su obra hoy día. Oramos, Señor, honramos tu nombre. Te damos gracias por cada tiempo que meditamos en tu palabra. Como iglesia, desafiados a crecer espiritualmente. Lo hemos visto a través de nuestra primera lección, lo hemos visto ahora a través de nuestra segunda lección, comprendiendo que es verdaderamente una adoración sincera, correcta, que agrada a ti, revelada por tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos que te conocemos y somos tus hijos, y hoy día podemos decir que tu Espíritu nos conduce siempre a ser moldeados como tu Hijo, a conformarnos a la imagen de aquel a quien adoramos, Jesucristo. Pero si en esta hora, Señor, hay alguna visita, alguna persona que escuchando tu palabra se ha dado cuenta que no conoce la verdad, Señor,
que tu Espíritu Santo obre en su corazón, regenere esa vida y esta persona pueda responder con fe al mensaje de tu palabra. Permítele ser un adorador verdadero. Permítele, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a través de tu obra en su vida, que Él pueda unirse a este gran grupo de hijos tuyos, de la familia de Dios, para que de esta manera pueda entrar sin problemas delante de tu presencia y adorarte y exaltar tu nombre. Moldea nuestra vida a tu imagen, Padre. Gracias por este privilegio de compartir tu palabra. Gracias por lo que hablas a mi vida. Gracias por lo que, mi Dios, tú nos enseñas a través de tu palabra. Honramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.